Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Sea usted bienvenido a este lugar y le voy a invitar a que en estos siguientes minutos, ¿verdad?, vayamos y pongamos atención a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que vaya a Mateo, capítulo 23. Mateo 23. Vamos a terminar con Mateo 23. Y si usted no tiene Biblia, pídale a alguien por ahí una Biblia, ¿verdad? Que acérquese a alguien que tenga una Biblia para que podamos ir siguiendo esta porción. Pero vamos a estar en Mateo capítulo 23. Vamos a estar en los versículos 37 al 39. Hoy vamos a terminar con la ayuda de Dios este capítulo 23. Capítulo 23 de Mateo. Vamos a estar en esta porción que para mí ha sido de mucha bendición, no sé para usted. La semana pasada iniciamos esta última porción de este capítulo 23 y el tema que he puesto en esta porción de los últimos versículos, ¿verdad?, que estamos viendo de este capítulo 23 son las últimas palabras de Jesús a Israel, el último sermón público de Israel, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, exactamente sus últimas palabras, realmente directamente que Él habla a ellos en estos últimos versículos del 37 al 39. Pero antes de ir a esos versículos, quiero plantear esta escena para que vea usted su gran significado. Ha sido, ¿cómo se dice? Ha sido pesado el mensaje, ha sido fuerte el mensaje que hemos estado escuchando nosotros, ¿verdad?, en los últimos, ¿qué será?, 2 domingos, 3 domingos, porque el Señor, hermanos, de verdad que esta es su última oportunidad de hablar con su pueblo y les está hablando de una manera fuerte y dura porque los ha puesto en el lugar donde debieran estado y les habla fuerte porque Él los ama precisamente. Dios nos habla muchas veces a nosotros fuerte, ¿por qué? Porque Él nos ama también. Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, Él quiere que nos acerquemos a Él. Ese es el deseo de Dios, es la misión de Jesús, lo que vino a hacer en esta tierra. Y quisiera, hermano, antes de ir a estos versículos, como le digo, vamos a estar viendo solamente el 37, 38 y 39 para terminar con esa sección del capítulo 23. Y vamos a iniciar la próxima semana, con la ayuda de Dios, un capítulo muy, muy interesante también. Si usted no estuvo con nosotros en Apocalipsis, que estudiamos Apocalipsis, ¿verdad? Este pasaje lo voy a llevar allá a Apocalipsis, porque vamos a ver, hermano, el capítulo 24, y vamos a ver cosas bien, bien interesantes, hermano, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo también. Pero si hay alguien que siente un gran amor, una gran compasión por esta nación de Israel, no sé, hermano, pero yo lo veo de esta manera. Si hay alguien que tiene una gran compasión, un grande amor por esta nación de Israel, es un verdadero cristiano que ha sido cambiado y transformado por el poder de Jesús, ¿verdad? Un verdadero cristiano tiene ese grande amor, esa grande pasión, compasión, ¿verdad?, por el pueblo de Israel. Yo no sé, ¿verdad?, cuál sea usted su raza preferida, ¿verdad? Dice, yo soy mexicano, la mía es la más preferida, la mexicana, ¿verdad? Yo soy peruano, la raza mejor es la peruana. Pero déjeme decirle, para mí, hermano, si hay una raza que admiro, que amo y que oro por ellos, es la raza de los judíos. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue judío, porque Pablo fue judío, porque Pedro fue judío, porque Moisés fue judío, Abraham fue judío, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, hermano, que el mismo Señor tenía un corazón con grande amor, con grande compasión por esta nación. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, ahora, como dice Pedro, ahora nosotros que no éramos ni pueblo, somos pueblo. Gracias a la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, entonces, hermano, de una manera u otra, amamos a esta nación. Amamos a la nación judía, al pueblo de Israel. Pero al ver su situación, al ver la manera en que están, hermano, a mí, no sé a usted, me duele, hermano, ver su incredulidad todavía en nuestros tiempos. Me da un grande dolor también en mi corazón, hermano, la gran persecución que están, hermano, o que han tenido a través de los tiempos. Su grande angustia, me duele eso. Porque ellos dentro de sí mismos saben, hermano, que son un pueblo especial. Dentro de sí mismos saben que tienen un favor tan grande para con Dios.
Pero este pacto, hermano, que Dios tiene con ellos, estamos viendo en esta última porción, ¿verdad? Que a través de la historia, hermano, se ha roto en cierta forma y en ciertos puntos. Porque les voy a dar, hermano, una clase de historia como a lo mejor nunca la han tenido. No sé cuánto les gustaba la historia en su escuela, cuando iban a la escuela. A mí la historia no me gustaba porque siempre me preguntaban cosas que yo no había vivido, ¿verdad? Y no me las sabía, ¿verdad? Pero es importante la historia. Y quisiera, hermano, llevarlos, yo les dije la otra vez, estudien la historia del pueblo de Israel. Lean la historia del pueblo de Israel. Lean los escritos que hay en cuanto a ellos, ¿verdad? Y si no lo hizo hoy, le voy a llevar ahí, hermano, porque ¿sabe qué? Este pueblo es un pueblo, hermano, que ha sido acosado, ha sido oprimido, han sido masacrados, han sido perseguidos, han sido odiados. Y la pregunta que hoy vamos a contestar es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué el pueblo de Dios le han pasado y le han acontecido todas estas cosas? Solamente un poquito de historia. Todo comienza en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? En el año 70. Los que han tenido el privilegio de ir a Israel los llevan a un lugar que se llama el Muro de los Lamentos, o le llaman en inglés The Western Wall, ¿verdad? Allá en Israel. Y van allá y están y le dicen, miren, de todo lo que había antes aquí en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, esto es lo único que queda. Esto es lo único que queda. ¿Por qué? Porque en el año 70, hermano, en el año 70 después de Cristo, 30 y pico de años después de que crucifican al Mesías, hermano, viene una tremenda, hermano, destrucción a Israel. Tremenda destrucción. Esta nación, hermano, ha sufrido, como le vuelvo a repetir, y no sé, hermano, como ninguna otra nación en el mundo. Como ninguna otra nación en el mundo. Destruyeron todo y lo dejaron, hermano, todo plano, excepto esos muros que quedaron de la Western Wall o el Muro de los Lamentos. El mundo entero, hermano, el mundo entero. Hoy vamos a aprender la manera en que, cómo es que, fíjese, el hombre y Satanás, en cierta forma, hermano, buscaron y buscan la destrucción de exterminar a este pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? No han podido exterminarlo por completo. Pero todo empieza en este año 70. Un tal Titus Vespasian, un general romano, hermano, citó la ciudad y dice que más de 1 millón de judíos, dicen los escritos de Josefo, más de 1 millón de judíos fueron ejecutados y sacrificados en ese año, cuando la destrucción de Israel, en el año 70. 2 años previos a ello, un grupo de gentiles tomó a muchos judíos, a 20,000 judíos, y los masacró a todos y a cada uno de ellos. Y de ahí, a partir de ese año 70, hermano, empieza, hermano, un holocausto de más ya de 2,000 años para este pueblo de Israel. Lo más increíble, lo más difícil de comprender, lo que cuenta la historia de Josefo, hermano, lo más duro para ellos fue la época de las famosas cruzadas. No sé cuántos estudiaron eso un poquito de las cruzadas, pero fue algo más difícil para ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la época de las cruzadas mataban en el nombre de la religión. Mataban en el nombre de la religión. Se decían ser cristianos, se decían ser seguidores de Cristo o de Dios, pero realmente mataban a judíos en el nombre de la religión, hermano. Ya verá usted, hermano, por qué los judíos pues como que no muy bien aceptan a los cristianos. Porque tienen en su historial, hermano, este triste pasado. Porque a los judíos se les daba 2 opciones. O te conviertes, ¿verdad?, a la religión, o te matamos a ti y a toda tu familia. Esas eran las 2 opciones que tienen ellos. Solamente, no había otra opción. No había una tercera opción. Eran esas 2 solamente. Y muchos se convirtieron falsamente solamente por salvar sus vidas. Se convirtieron a la religión. Otros, al menos al ver las cruzadas que venían a sus casas, o sea, esos ejércitos en el nombre de la religión que llegaban a sus aldeas, a sus casas, hermano, en lugar de llegar que los atraparan, hermano, se mataban ellos mismos, se suicidaban por no caer en manos de las cruzadas. Estamos hablando de familias enteras que hacían esto. No eran culpables de ningún delito, de ningún crimen, pero eran víctimas de una persecución, hermano, increíble, increíble.
Cuenta, ¿verdad?, el historiador Josefo, que fue parte de eso, hermano, de lo que él vivió. Dice esto, una historia en particular dice esto, lo voy a leer. Dice, acerca de una madre e hijas que no quisieron ser bautizadas y convertirse a la religión. Y los de las cruzadas las llevaron al río donde solían bautizar y les ataron piedras a sus cuerpos y las echaron al río. Así, a tal grado fue ese punto, hermano, del castigo. Fue algo increíble, algo horrible, hermano, que pasaba en ese tiempo. En el año 1236, las cruzadas, hermano, empezaron a incrementar sus castigos de una manera severa sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos. Atraparon a más de 3,000 judíos. Los juntaron en un lugar donde no tenían escapatoria, hermano. Y ahí con sus caballos les pasaron encima hasta matar a todos y a cada uno de ellos. Es lo que cuenta la historia. A este pueblo que no tenía ninguna culpa, ningún delito había cometido, ningún crimen. Pero lo peor está por venir. Los judíos, hermanos, fueron exiliados después de eso que pasó en el año 70. Fueron exiliados por toda Europa. Los judíos se esparcieron por toda Europa. Ahora, hermano, usted va donde quiera y hay judíos. O sea, en la mayor parte del mundo. Usted va a México, hay judíos. Usted va, me imagino, en Centroamérica, yo nunca he ido, pero hay judíos. O sea, se esparcieron por todo el mundo. Pero en esa época, hermano, estuvieron esparcidos, exiliados en Europa. ¿Por qué? Porque nadie los quería. Nadie los quería. Y eran acusados, hermano, de los males que acarreaba toda nación. Cuando llegaban a una nación y ocurría algo, ¿quién cree que eran los culpables? Los judíos. Los judíos le echaban la culpa. Los veían a ellos como inferiores. Y muchos de ellos fueron ahorcados. Muchos de ellos, hermano, incluso, como les decía, fueron mucho más severos. Muchos de ellos, hermano, los ataban con caballos y los partían a la mitad, haciendo correr los caballos en sentido contrario, uno al otro. Era tremendo, era triste. En una ocasión, hermano, en 1290, vino una enfermedad devastadora en Francia que mató a muchos negros, a muchos morenos. Mató a muchos, ¿verdad? ¿Y a quién quiere que le echaron la culpa de esa enfermedad? A los judíos. Empezaron a hacer masacres por todos lados. Incluso cuenta la historia, hermano, que una congregación entera, estaban ahí en una congregación entera y los rodearon y le prendieron fuego a ese lugar donde estaban y quemaron todo el lugar y los que estaban ahí adentro, que eran ellos mismos. Toda una congregación, hermano. Siempre esta nación, hermano, el mundo ha querido extinguirla por completo de la faz de la tierra. Pero fíjese, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa había 16.5 millones de judíos todavía. Y luego, hermano, se puso la cosa peor después de la Segunda Guerra Mundial, porque vino un tal Hitler, hermano, y él sí no lo hacía en el nombre de la religión, lo hacía por odio racial, lo hacía Hitler solamente. Y ya hemos aprendido que mató más de 6 millones de judíos también. Y conocemos la historia de los holocaustos a través de Hitler, que fue algo terrible, hermano. ¿Por qué le digo toda esa historia? Hay mucho más que escarbar en esos escritos verdad que está de Josefo, hermano. Hay muchas cosas que él escribió acerca del pueblo de Israel. Pero ¿por qué le cuento esto tan brevemente, hermano? Todo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué tanto odio hacia este pueblo? La respuesta, hermano, hoy la veremos en estos versículos que estamos en capítulo 23 de Mateo. Y le voy a pedir que vaya ahí, por favor, al versículo 37. Dice el versículo 37 y el 38, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada y desierta. Leo una vez más el 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Su casa está desolada. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo estas cosas: nadie va a labrar tu tierra, nadie va a cultivar tus campos, nadie va a plantar nada, nadie se preocupará acerca de tu viña. Estás sola.
Sola, sola, sola. Hay una profecía a la cual lo quiero llevar a usted, que está aquí en Isaías. Vaya a Isaías, por favor. Isaías capítulo 5, los versículos 1 al 6. Vea usted, hermano, lo que le está diciendo Jesús en este versículo 37 y 38. Y vea usted lo que dice Isaías capítulo 5 del 1 al 6. Dice así la porción. Ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será ahollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y por los últimos 2000 años, Israel ha vivido, escucha hermano, sin la protección de Dios por los últimos 2000 años. Sin la protección divina de Dios para ellos. Dios quitó su mano protectora, hermanos, de esta viña, de este pueblo, de esta nación. Yo sé que hay judíos todavía por todos lados y se han preservado como pueblo todavía, ¿verdad? Porque no los han podido exterminar. Pero sí me entiende, hermano, cuando su mano de Dios se fue de ellos, su protección ya no está en ellos. Por eso es que les va y les pasan todas estas cosas. ¿Por qué? Dice este versículo que leímos en Mateo. ¿Cuántas veces quise, dice Jesús, y ustedes no quisieron? ¿Cuántas veces quise y ustedes no quisieron? ¿Qué hicieron, hermano? Rechazaron a Jesucristo. Rechazaron al Mesías. Eso es. Rechazaron al enviado de Dios. Y quiere saber algo muy, muy importante, hermano. Yo me preguntaba también esto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel hubiera aceptado a Jesús como su Mesías? ¿Qué hubiese pasado, hermano? Jesús hubiera venido con su reino. Y ahí se termina todo. Jesús hubiera llegado con su reino, ¿verdad? Y establecido su reino. Mas sin embargo lo rechazaron. Mas sin embargo lo crucificaron, ¿verdad? Y el reino no vino. Y no vino. Y en lugar, hermano, de recibir su reinado, en lugar de eso, rechazaron, hermano, y han sufrido y siguen sufriendo inmesurablemente. No se puede medir lo que ha sufrido Israel hasta nuestros tiempos, hermano. El rechazar, escuche esto, hermano, el rechazar la bendición de Dios es grave, hermano. El rechazar la bendición de Dios es grave. Pablo lo pone de esta manera. Si usted va por favor a 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Pero el rechazar la bendición de Dios es muy, muy grave, hermano. Y fíjese cómo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Dice así: el que no amare, o sea, el que no me recibiere al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué quiere decir sea anatema? Sea maldito, sea maldecido. Y luego dice, el Señor viene. El que no le recibiere, el que no le amare al Señor Jesucristo, en otras palabras, será maldecido. Y dice, y el Señor viene. Es lo que está diciendo esta porción. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a toda una nación, al pueblo de Israel, hermano. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
Qué privilegio, hermano, tenía esta nación. Qué privilegio. Si usted lee, hermano, el Antiguo Testamento, si usted va, hermano, desde Génesis hasta Malaquías, se va a dar cuenta, hermano, qué privilegio tenía esta nación. Qué hermosa relación tenían con Dios. Cómo Dios los amaba tanto, 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 hermano, que los bendecía y los perdonaba. Los bendecía y los perdonaba. Tanto, tanto, hermano. Lo hacía constantemente. Pero ese privilegio, hermano, traía una gran responsabilidad. Y ellos no supieron qué hacer con ella. Y hemos visto en estos, hermanos, 23 capítulos que hemos estudiado desde que iniciamos el estudio de Mateo. Hemos visto el nacimiento, su ministerio, su mensaje, sus milagros, su llamado y su lamento por Israel en estos 23 capítulos, hermano. Y en resumen podemos decir, hermano, que Jesús vino y se mostró en carne que Él era el Mesías. Como dice Juan 1:1. El verbo se hizo carne. Él vino en carne y se mostró delante de ellos. Y les enseñó y les amó y les sanó y les predicó, hermano. ¿Y qué hicieron ellos? Rechazo total a lo que Jesús hacía con ellos. Un rechazo total. Por eso les dice aquí en este versículo, quedas desolada. Quedas desolada. Oh, hermano, para Satanás fue, digo, ¡ay, qué bueno que nos dijo esto! Y vino, hermano, con sus huestes malignas a tratar de destruir a este pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios los desamparó. La mano protectora de Dios se fue de ellos. Precisamente por ello. Por eso, hermano, el Señor todavía, ¿verdad?, en su misericordia ha preservado a esta nación porque es parte del plan de Dios. Pero su mano protectora no está con ellos, pero la ha preservado. Y la sigue preservando a la nación de Israel. Porque incluso Jesús viene de ahí, de ese linaje, hermano. Y Satanás se acordará a usted que no quería que Jesús naciera. Y después quiso matarlo y hizo tantas cosas, ¿verdad?, en la mente de algunos que lo llevó a la cruz del Calvario. Pero era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Pero ahora Dios dice aquí, va a quitar su mano protectora sobre Israel y Satanás la va a atacar con toda su furia. Y el hombre, hermano, va a tratar de destruir y extinguir a este pueblo. Pero en más de 2000 años, todavía sigue el pueblo de Israel ahí. Pero, hermano, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué, hermano? ¿Usted cree que Dios se agrada del sufrimiento de alguien? ¿Dios se agrada cuando alguien está sufriendo? Cuando alguien pasa por una situación difícil, ¿Dios se agrada de ello? Claro que no. Mire, vaya a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Él no se agrada de los que lo rechazan. Él no se agrada de los que se pierden. Él no se agrada de ello. Dice Ezequiel, hermano, en el capítulo 33, versículo 11. Dice así, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. ¿Se da cuenta usted del amor de Dios? ¿Se da usted cuenta de que Dios no quiere la muerte del impío? Él quiere su salvación. Pero le pide eso. Y escuche lo que dice Jeremías, hermano. Jeremías capítulo 13, versículo 15 al 17. Jeremías 13, versículos 15 al 17, dice así esta porción. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelta en sombra de muerte y tinieblas. Y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Y fíjese lo que dice el versículo 17. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Llorando amargamente se deshacerán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Hermano, Dios le duele. A Dios le duele cuando alguien lo rechaza, porque no es el plan de Dios. Le duele. Aquí dice que llora, hermano, por la soberbia y por la desobediencia de su pueblo, que caía cautivo y cautivo por causa de ello, porque dejaban al Dios vivo, hermano. La rebeldía de los corazones y rechazaban la palabra y su mensaje.
y hacía que el corazón de Dios se doliera. Y hemos visto, hermano, que Dios fue paciente con ellos, muy paciente. La copa que sus padres comenzaron a llenar desde el principio, la llenaron y llegamos hasta el Nuevo Testamento y llegamos hasta que Jesús llega y se presenta como Mesías. ¿Y qué hacían los mismos? Seguían llenando la copa hasta que llegó a su tope, hermano. Y cuando un vaso llega, cuando una copa llega al tope y le siguen echando y echando, se empieza a derramar. ¿Y qué han pasado en estos 2000 años, hermano? La copa se está derramando. Causa por su desobediencia. Pasaron siglos para que se llenara esta copa. Y están pasando siglos para que se empiece a vaciar esta copa. A causa, hermano, de un pueblo que rechazó al Mesías. Iniciando, hermano, desde el año 70 y la destrucción de Jerusalén. ¿Y sabe qué, hermano? La cosa se va a poner peor todavía. Se va a poner peor. La persecución de Israel no ha terminado. No ha terminado. La mano de Dios no está sobre ellos. El enemigo de vuestras almas sigue atacándolos, hermano. Hoy, hermano, en nuestro tiempo sigue, hermano, ellos siguen rechazando la palabra de Dios al Mesías. Y ¿sabe qué, hermano? Hay un tiempo en la Biblia que lo marca como la gran tribulación o el tiempo de Jacob, como lo vamos a aprender, hermano, en el siguiente capítulo 24. Vamos a aprender eso. Y dice esto, que lo peor está por venir, hermano. No solamente para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que rechazan a Jesús, para todos aquellos que no quieren nada con Jesús. Porque le puedo decir, hermano, que no todos los judíos, aún en nuestros tiempos, han rechazado al Mesías. Hay algunos que sí son salvos. Hay algunos que sí se han convertido de sus malos caminos y han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, aún en nuestros tiempos. En los tiempos de Jesús hubo cristianos, hubo judíos que siguieron a Jesús, hermano, y dieron su vida por Él. Aún en nuestros tiempos hay cristianos todavía que son judíos, que han creído en Jesucristo como el Mesías. Todavía hay, ¿verdad? Porque Dios a través de los tiempos, hermano, siempre ha tenido un ¿qué, hermano? Un remanente. Un remanente. ¿Se acuerda cuando Elías estaba ahí? No, son muchos y quién sabe qué. Y decía a Dios, no, Elías, si no está solo. No está solo Elías cuando estaba luchando con los Baales. ¿Se acuerda? Y dice la palabra de Dios, ahí tengo a hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas a estos dioses. Hay un remanente, hermano. Hay un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente. Y hemos visto, hermano, en estos capítulos, ¿verdad? Que hemos visto. Y en estos versículos del capítulo 23, hemos visto, hermano, la condenación a estos falsos maestros. Y hemos visto una intensa condenación hacia ellos. Pero ahora en esos últimos versículos, vamos a ver, hermano, una intensa compasión. Porque así es Dios. El carácter de Dios es así. Hermano, Él nos da tanto tiempo. Él es paciente para con nosotros, como dice la Biblia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así dice la palabra de Dios. Ha sido paciente con usted. Ha sido paciente conmigo Dios todavía. Y sigue siendo paciente. Y hemos visto, hermano, en los versículos 34 al 36 del capítulo 23, hermano, tremenda condenación que hay sobre esos falsos. Pero en estos últimos 3 versículos vamos a ver, hermano, cómo Dios se duele y cómo Dios es compasivo todavía y cómo tiene un grande amor hacia ellos todavía. Porque vea usted, hermano, la expresión en el versículo 37, volviendo a Mateo 23, esta expresión de Jerusalén. Jerusalén. Casi puedo escuchar a Jesús decir estas palabras. Jerusalén, Jerusalén. Y son palabras, hermano, que vienen de lo más profundo de su corazón. Acordémonos en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 41, cuando él llega a la ciudad, cuando entra a la ciudad y es montado en este burrito, hermano, de verdad, lo primero que vio Jesucristo, vio su condición. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró, hermano, al ver la ciudad. Vio a su pueblo, vio a la nación, hermano, y estaba Jesús dolido de ver la condición en la cual ellos se encontraban. Y expresa en estos versículos, ¿verdad? Dice, si supieras, Jerusalén, si tan solo supieras quién te está visitando en estos momentos. Si tú supieras quién es este que viene aquí. Si tan solo, ¿verdad? Supieras. Porque él vio su condición.
Y Jesús lloró, se dolió por ver su condición. Él sabía que estaban ciegos espiritualmente. Y por eso decía, Jerusalén, Jerusalén. A través de la Biblia vemos en varias ocasiones cuando el Señor menciona 2 veces el nombre de alguien, ¿verdad? ¿Se acordará en Lucas 10:41 cuando ve a Marta bien ocupada en las cosas del hogar y no la atiende a él, no atiende a Jesús? Y le dice Jesús, Marta, oh Marta, ¿va? ¿Se acuerda de eso? Ay, Marta. Eso sale del corazón, hermano. Sale del corazón. Cuando Pedro metía la pie, para no decir la pata, todo el tiempo, le decía, Simón, Simón, ¿va? Así le decía a Pablo, hermano. Yo creo que, no sé, hermano, esa voz del cielo que Pablo escuchó, ¿verdad? Ha de haber sido una escena increíble, hermano, porque los que estaban alrededor no saben ni qué estaba pasando. Mas Pablo vio esta escena tremendamente y le dice una voz del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Salía del corazón de Dios. Sale del corazón de Dios estas palabras. Y si hay un ejemplo clarísimo, hermano, es el de David, ¿verdad? En 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 33, cuando su hijo Absalón, hermano, es muerto por causa de su rebeldía, ¿verdad? Su hijo Absalón, le dice esto David en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 33, le dice esto, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Se da cuenta del corazón afligido de David por su hijo? De la misma forma es Dios, hermano, y decía Jerusalén, Jerusalén. Salía de lo más profundo de su corazón este dolor por ver que la gente, hermano, estaba lejos de Dios, lejos de Él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Y más adelante vemos que esto realmente ocurrió, hermano. Esto de que matas y apedreas a los profetas. Mataron al más grande de los profetas, a Jesucristo. Lo llevaron a la cruz del Calvario. Y después apedrearon a Esteban y se siguieron, hermano, matando y matando y matando a todos los enviados de parte de Dios para sus vidas. Pero ¿por qué Israel, hermano, ha sufrido por muchos siglos? Por muchos siglos han rechazado como nación, hablando como nación, rechazado el mensaje de Dios. Matando a los mensajeros, crucificándolos. Y Dios, ¿qué hace, hermano? Los abandona. Y son perseguidos por los hombres y son perseguidos por los demonios hasta nuestros tiempos. Y están desolados y son, hermano, presa fácil. Presa fácil. Presa fácil. Y les da esa hermosa ilustración de la gallina, hermano, ¿verdad? No sé si usted en su pueblo veía, ¿verdad? En mi pueblo había gavilanes, no sé si conocen los gavilanes, ¿verdad? Pero los gavilanes se avientan los pollitos, hermano, se comen a los pollitos. Y nosotros pues teníamos ahí 2, 3 gallinitas, ¿verdad? Pero cuando tenían sus polluelos y la gallina sentía peligro de que algo venía, hermano, hacía un sonido con la manera como madre, ¿verdad? De gallina. Y venían todos sus pollitos y los metía debajo de sus alas y los escondía. Y pasaba el gavilán, hermano, y decía, caray, ¿dónde están? ¿Va? Se fueron. Y se iba el gavilán pues sin cenar o sin comer, ¿verdad? Porque no vio al pollito. Porque la gallina los atrapaba en sus alas. En la noche, ¿qué hacía la gallina cuando llegaba la noche? Pone sus polluelos bajo sus alas de la misma manera, ¿verdad? Y ahí están seguros esos animalitos. Hermano, así es Dios. Así es Dios. Y Dios quiso hacer eso exactamente con Israel. Y Dios quiere hacer eso exactamente con cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos. Dice el salmista en el Salmo 36:7. Salmo 36:7. Vea usted cómo es Dios en su corazón, hermanos.
Salmo 36, 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso saber, hermano, que somos amparados bajo las poderosas alas de Dios, hermano. Porque Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso, hermano. Este pueblo no quiso. Este pueblo no quiso. En Mateo 22, ¿se acuerda cuando estudiamos? En Mateo 22, versículo 3, cuando estudiamos acerca de que le dice, este rey invitaba a la boda de su hijo, ¿se acuerda que lo estudiamos? Vayan por los invitados, es más, los invitados tenían la invitación desde hace tiempo, hermano. Miren, nosotros tenemos que ir a una boda y ya nos mandaron la preinvitación para que no se nos olvide, hermano, ¿va? Para que no se nos olvide. Y así es hoy, te la mandan un año antes, mira, vamos a casarnos tal fecha, aquí está la invitación para que apartes el día. Hermano, los invitados que este rey estaba invitando, ya tenían la invitación desde hace tiempo. Ya sabían de esta boda, ya sabían que los habían invitado. Hermano, era un privilegio que un rey invitara a alguien que no tenía ninguna posición a una boda, hermano. Era un privilegio. ¿Y qué hicieron estos, hermano? Puros pretextos. Fíjese cómo dice el versículo 3 del capítulo 22 de Mateo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. No quisieron venir. Sus excusas eran ridículas, ¿verdad? Eran ridículas sus excusas. Si usted lee y si usted va a YouTube, ¿verdad?, y encuentra este mensaje que dimos en Mateo 22, ridículas sus excusas, ridículas. Simplemente no quisieron ir. Y les da órdenes este rey a sus criados en Lucas 14, 21. Y les dice esto. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, porque los invitados no quisieron venir. Traigan a quien se encuentren. Imagínense, hermano, que usted hubiera estado ahí presente. Mira, hermano, qué bendición. Lo llevan a una boda sin que usted ni era invitado, pero ahí está, hermano, una boda real. Imagínese. Escuche esto, hermano, por favor. Esto lo anoté hasta con rojo. Escuche esto, por favor. No se le olvide esto. Teológicamente, la decisión del hombre es parte de la salvación, como es la decisión de Dios. ¿Entendió, hermano? La decisión del hombre es parte de la salvación, como lo es la decisión de Dios. Si tú no quieres, es porque tú no quieres, simplemente. Así de fácil. Si tú no quieres ser salvo, no quieres recibir a Jesús en tu corazón, ok, es porque no quieres. Si alguien termina, hermano, en el infierno, fue simple y sencillamente porque no quiso. ¿No dice la Biblia en San Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo? Y para que todo aquel, en inglés me encanta la palabra whosoever, para que todo aquel, no tienes que venir con ciertas características o tienes que cumplir ciertas cosas, no, quien sea, ¿verdad?, que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Teológicamente, hermanos, la decisión del hombre es parte de la salvación, como lo es la decisión de Dios. Dios sabe quién va a decir que sí, Dios sabe quién va a decir que no, Dios lo sabe, pero la decisión está en nosotros, en el hombre, ¿verdad? Mire, volvamos a la escritura, el versículo 38. El versículo 38 dice así: he aquí, hasta ahí nada más, he aquí. Fíjese nada más, póngase, hermano, en estos momentos, trasládese ahí. He aquí es una expresión de sorpresa, de conmoción. Y esto es bien importante, hermano, bien importante. Porque, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús cuando llega por primera vez, hermano, al pueblo de Israel? ¿Qué hace Jesús? Va al templo y ¿qué hace? Dice, ¿la casa de quién? De mi Padre, ustedes la han hecho casa o cueva de ladrones, ¿verdad?
La casa de mi Padre, dice. Y llega otra vez el Señor, ¿verdad? Al final de su ministerio. Y la casa de mi Padre, dice así. Él está diciendo, en el templo yo habitaba. En el templo yo habitaba, porque era la casa de mi Padre. Ahora se queda desolada, porque ahora es vuestra casa. Así le está diciendo. Ahora es vuestra casa. En el templo yo estaba y ahora me voy. Ya no más habitaré ahí. Ya no más habitaré ahí. Porque ustedes me rechazaron. Y yo no sé si usted lo ve de esa manera, hermano, pero Dios tiene una nueva casa, ¿verdad? Dios tiene una nueva casa. ¿Sabe quién es la casa, hermano? ¿Quién es? Su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros. Él habita en nosotros, hermano. Dios habita en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Ya no necesitamos un lugar como este, ¿verdad? Para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Nos reunimos aquí porque está consagrado para que la iglesia se junte y se congreguen y alaben a Dios juntos. Pero nosotros allá afuera, hermano, somos la iglesia. Porque somos el templo de Dios y ahí habita Dios. Dios está habitando en nosotros. Él está en nosotros. Ya les conté esta anécdota, pero se las voy a contar otra vez para que mediten en lo que estoy hablando. Había una señora, hermano, ahí en un pueblo que no quería ir a la iglesia. No quería ir a la iglesia porque decía ella, si voy a la iglesia, ¿quién cuida a mis marranitos, mis pollitos y mis animalitos? ¿Quién los va a cuidar? Si yo voy a la iglesia, van a estar solitos. Y el que la invitaba le decía, no te preocupes, Dios los va a cuidar. Y se le quedó en su mente, ¿no? Dios los va a cuidar. Y llega esta persona por primera vez a la iglesia. Y el que la invitó estaba dirigiendo la alabanza, ¿verdad? Hace tiempo la invitó y estaba enfrente dirigiendo. Y la vio entrar y se sentó. Y ¿sabe qué dijo? Dijo, Dios está aquí con nosotros. Y salió corriendo, hermano. Dice, ahora la alcanzó un diácono. Dice, ¿para dónde va? No, Dios ya dejó mis animalitos, ya se vino para acá. Dice, voy a ver a mis animalitos, ¿verdad? Hermano, dice 1 Timoteo capítulo 3. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, ¿qué, hermano? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos la iglesia, hermano. Nosotros. Y Dios los deja a este pueblo de Israel, los deja, le está hablando, hermano, en ese tiempo, ¿verdad? Los deja desolados. Y eso le ocurre a Israel. Yo le voy a invitar y le voy a dejar tarea, hermano. Lea en su casa Deuteronomio capítulo 28, porque aquí no hay tiempo para analizarlo. Lea en su casa Deuteronomio 28, los versículos del 15 al 68. Deuteronomio 28 del 15 al 68, y se va a dar cuenta usted cómo se cumple esto en Israel, hermano. ¿Cómo se cumple esto? Dios, hermano, rechaza a Israel porque Israel rechaza a Dios. Así como dijo Jesús que iba a pasar, hermano, exactamente así ocurrió. En Lucas capítulo 19, versículo 43 dice así, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán y por todas partes te estrecharán. Eso ocurrió en el año 70, hermano. Eso ocurrió exactamente cuando Jerusalén fue citada y destruida y dejaron, hermano, todo planito. Lo único que quedó fue esa famosa Western Wall que está allá en Israel. Y del capítulo, hermano, 23, los versículos 34 al 36, vemos la inmensa condenación. Y ahora de los versículos 37 al 38 del capítulo 23, vemos una intensa compasión. Y dice el versículo 39, fíjese lo que dice el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis. Porque desde ahora no me veréis. ¿Qué está diciendo Jesús aquí con esta frase? Jesús dice, me voy. Esto es, como dicen en los that's it, en inglés, that's it. I'm leaving, man. Ya me voy. Este es el final. Y el Mesías ha sido rechazado y se va.
y sus enviados son matados también. Y Israel se queda desolada completamente. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Y por 2000 años, la mano protectora de Dios no ha estado sobre esta nación. Pero quizás alguien dirá, bueno, un momento, hermano, pero, yo ya conozco la Biblia, yo la he leído. Eso no es el final de Israel. Esto no es el final de esta gran nación. Porque sabemos, hermano, que la Biblia nos dice muchas cosas. De hecho, este versículo no termina así, ¿verdad? Porque si hubiese terminado así de que dijera Dios, that's it, no más Israel, ya me olvido de este pueblo. Me olvido de ellos completamente. Si hubiese, hermano, ocurrido de esa manera, nuestra teología, nuestra doctrina tendría que cambiar, hermano. No podemos enseñar lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la teología la conocemos exactamente. ¿Qué hay de las promesas de Dios? ¿Qué hay de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento para esta gran nación? Cuando dicen sus promesas que va a ser restaurado y que al final van a ser salvos. Cuando dice hasta aquí, dice cuando digas hasta aquí, ¿verdad? Hasta que digas, le dice. Hermano, si usted le gusta marcar en su Biblia, ahí en su Biblia donde dice hasta que digas, póngale ahí la palabra a un ladito, póngale la palabra esperanza. 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 Porque Dios cumplirá todas sus promesas. Pero le dice esto a su pueblo hasta que digas que bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo me preguntaba cuando lo leía, bueno, pues ya lo dijeron. ¿Se acuerda en Mateo 21 cuando entró el Señor y qué decían? Cuando entró en el burrito, ¿qué decían todos? Hosana, Hosana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó, hermano, poco después? Esta misma gente decía, crucifíquenle, crucifíquenle. O sea, no lo recibieron. No lo recibieron. Esta es la realidad. Por eso les dice esto, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Vaya a Zacarías, hermano. Zacarías, capítulo 12, versículo 9. Ese día, hermano, va a llegar y lo van a hacer, pero hasta ese día. Y dice Zacarías capítulo 12 versículo 9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Israel. La situación de Israel se va a empeorar en nuestros tiempos. Lo podemos ver en Apocalipsis y lo vamos a ver en este próximo capítulo 24 de Mateo. Lo vamos a analizar y lo vamos a ver. Que se va a empeorar, hermanos, su situación. Pero, cuando esto suceda, cuando su situación esté súper mal, cuando todos estén contra Israel, dice este pasaje de Zacarías, yo te defenderé, yo destruiré a tus enemigos. Israel, hermano, para ese tiempo va a ser una Israel invencible, hermano. Invencible. Vamos una vez más a Zacarías. ¿Ya? Vea usted, hermano, lo que dice el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como a quien se aflige por el primogénito. El día de la copa de la ira que está sobre Israel, un día, hermano, se va a vaciar por completo nuevamente. Dios va a terminar con ese juicio sobre Israel. Se va a vaciar una vez más esa copa que llenaron ellos mismos. Se va a vaciar por completo. Y va a venir, hermano, la gracia de Dios. Va a venir la gracia de Dios sobre ellos. Y dice, y verán aquel que fue traspasado por sus padres y creerán y comprenderán, hermano, en ese momento su historia y su triste pasado. Israel. Se van a acordar de todo ello. Y dice el versículo 11 al 14 de esta manera, de ahí mismo, de esa misma lectura, dice, y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadodrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí,
Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los linajes y los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres, por sí. Y dice el versículo, hermano, capítulo 13, versículo 1. De ahí mismo, de Zacarías 13:1 dice: y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que Dios va a limpiar a esta nación una vez más, hermano, y las va a perdonar de sus pecados. Es lo que está diciendo. Cuando ellos reconozcan y digan: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Hasta ese y único momento, hermano, no antes. No antes. Y dice el versículo 2 de ahí de Zacarías 13, dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra de los profetas y al espíritu de inmundicia. Y el versículo 9 dice de esta manera: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Oh, wow, qué hermoso, hermano. Qué hermoso va a ser ese día. Qué hermoso va a ser cuando digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, Jesús se va a presentar, hermano, y van a ver sus marcas. Van a ver sus marcas. Cómo lo golpearon, cómo lo traspasaron, ¿verdad? Van a ver sus marcas y se van a dar cuenta, hermano, del gran error que cometieron sus padres. Y se van a dar cuenta de todo lo que han sufrido, la razón por la cual han sufrido por siglos y siglos y siglos esta gran nación. Todo por rechazar al Mesías, hermano, que ellos anhelaban, que ellos esperaban. Pero hasta ese día, dice Zacarías 14, del 3 al 4, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio, así el oriente hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesús va a poner, hermanos, su planta de sus pies en el monte de los olivos cuando Él venga y ellos reconozcan a Jesucristo como su Mesías. Hasta ese día. Al momento que ellos reconozcan, hermano, porque la historia cuenta que Israel va a ser citada, hermano, y Israel va a estar acorralada por las naciones. Lo estamos viendo hoy en día, hermano. ¿Cuántos no quieren atacar a Israel? Muchos países quieren atacar a Israel, quieren apoderarse de Israel. Y está pasando en nuestros tiempos, ¿verdad? Por eso Israel es nuestro reloj profético, hermano. Y después, hermano, Israel los van a rodear de tal forma Israel que no va a tener escapatoria Israel. Pero en ese momento es cuando Dios, hermano, cuando el Mesías, hermano, se va a aparecer y se va a plantar ahí. Ellos van a reconocerlo, le van a decir: bendito el que viene en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y van a reconocer su reinado, hermano, y Dios va a terminar con todos y cada uno de sus enemigos. Qué hermosa, hermano, esperanza tiene este pueblo todavía. Qué hermosa esperanza. Y fíjese lo que dice Pablo en Romanos. Vaya a Romanos, por favor, para que vea usted, hermano, que hay esperanza para este pueblo y para nosotros. En Romanos capítulo 11, versículo 11, dice de esta manera: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es una pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Como diciendo, hermano, Israel ha tropezado, pero su caída no es permanente, hermano. Israel ha tropezado, pero su caída no es permanente. ¿Nunca se ha caído, hermano? ¿Nunca se ha caído? Duele, ¿verdad? Y quedan marcas, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Y duele. Y hasta
Y hasta pena da, ¿verdad? A veces. Pero duele. Y quedan marcas en nosotros. Así le pasó a Israel, hermano. Pero Israel un día se va a levantar. Un día se va a levantar, dice Pablo en este versículo. Un día se va a levantar. Y fíjese lo que dice el versículo 23 de ese mismo capítulo 11 de Romanos. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hermano, yo quisiera en el tiempo del invierno, cuando hay mucha nieve, y especialmente en el tiempo de la primavera, cuando ¿ve usted? ¿Ha visto los árboles como que les cae mucha nieve? ¿Y qué pasa con los árboles, hermano? Se caen las ramas y se rompen. ¿Cómo me encantaría si un árbol está bien bonito y ahí la lleva el arbolito y llega a ese primavera, hermano, y se rompe y se ve re feo, ¿verdad? A mí me encantaría agarrar una de esas herramientas que se cayó, injertarla ahí, hermano, para que volviera a crecer, ¿verdad? Pero yo no soy poderoso como es Dios. Pero Dios es poderoso, que dice que serán injertados nuevamente, hermano. Nuevamente serán injertados por la mano poderosa de Dios, hermano. Esa rama que fue cortada, literalmente fue cortada porque Dios quitó su protección de ellos. Será una vez más injertada, hermano, en la viña que es de Dios. Una vez más. Qué cosas tremendas, hermano. Dice el versículo 26 y 27 y luego dice, todo Israel será salvo. Y como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Quiero terminar con esto en esta tarde. Porque a lo mejor usted se pregunta, ¿verdad? Y el hermano Sergio está hablando mucho del pueblo de Israel. Y pues, yo soy guatemalteco, ¿yo qué? ¿Verdad? Yo soy salvadoreño, ¿eh? Yo soy huitzuquense, esa no es nación, ese es mi pueblo, ¿eh? Yo soy ecuatoriano, yo soy argentino, pobrecitos argentinos, vale mucho por Argentina, hermano. Argentino, ¿verdad? Quien sea, de donde sea. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, hermano? Eso es el pueblo de Israel. ¿Y yo qué? ¿verdad? Yo le pregunto, hermano, si Dios castigó, si Dios persiguió, si Dios maldijo a su propio pueblo, si Dios lo abandonó, ¿qué crees que pasará contigo y conmigo si rechazamos a Jesucristo, hermano? ¿Qué pasará? ¿Crees que eres mejor raza que el pueblo de Dios? ¿Sabe qué tenemos que hacer mejor, hermano? Mejor hagamos que nuestro orgullo que tengamos o lo que sea que nos esté deteniendo a buscar de Dios, a entregarnos a Él, hacerlo a un lado, hermano. Hacerlo a un lado. Porque esa lección que le pasa a Israel y ese rechazo, hermano, de parte de Dios fue por sus actos de desobediencia, hermano. Por sus actos de desobediencia. Y va a estar en la tarea que usted tiene de Deuteronomio 28, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Por sus actos de desobediencia. Mejor, hermano, pidámosle a Dios que hable a nuestros corazones, ¿verdad? Que hable a nuestros corazones para que en nosotros haya, hermano, un verdadero arrepentimiento y que Dios vuelva sus ojos a nosotros y su mano poderosa esté, hermano, sobre nosotros. Quiero terminar con un poema que encontré en inglés y yo lo destruí en español al traducirlo, pero ni modo, ¿verdad? Pero ahí está el poema, ¿verdad? Se lo voy a leer. Porque yo no soy poeta y cuando lo vi dije, no hombre, sí lo voy a hacer leña, ni modo, ¿verdad? Lo voy a hacer pedacitos ni modo, pero lo voy a leer porque es bien interesante lo que dice. Escuche, hermano, escuche este poema. Él lloró solo y las multitudes pasaron. El hombre quien cargó el pecado de todos. Ellos vieron al varón de dolores llorar y lo vieron una y otra vez. Y nunca preguntaron por quién eran esas lágrimas y de dónde fluían esas lágrimas. Esas lágrimas eran por los hombres rebeldes y salían del corazón de Dios. Y cayeron sobre una tierra desierta como gotas del cielo, llenas de amor eterno, con ternura
y amor de los ojos de Dios siguen cayendo por la culpa y la maldad de la humanidad. Dios quiere, pero el hombre no quiere. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde. Gracias por la bendición que nos da, Señor, el privilegio de estar en tu casa, el privilegio de conocerte a ti, Señor, el privilegio de saber que tú vives en nosotros es algo, Señor, que no podemos comprender. Ese gran privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Oh, Señor, qué grande privilegio, pero al mismo tiempo, qué grande responsabilidad. Te pido, Señor, en esta tarde que tú hables a nuestros corazones, Señor. Háblale a aquel que no te conoce, pero también a aquel que te conoce. Para que sigamos, o para que entendamos, o para que por primera vez pongamos nuestros ojos en ti, Señor. Yo te pido por aquellos que, Padre Santo, solamente han conocido una religión, pero no tienen una relación personal contigo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hables a sus corazones, que, como dice esta porción, Señor, que tu mano protectora sea sobre ellos, pero ellos necesitan ser obedientes a lo que tú estás poniendo en sus vidas, en lo que tú quieres de ellos. Y tú quieres, Señor, que te reconozcamos a ti como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Si hubiese alguien en este lugar, Señor, que no te conoce, que el día de hoy reconozca que necesita un Salvador. Y el único Salvador es Jesucristo. Solamente tú eres, Señor. Tú viniste hace 2000 años a pagar el precio por nosotros. Clavaste en esa cruz el pecado que nosotros, Señor, llevamos y lo clavaste para siempre. Y tú nos perdonas. Yo te pido, Señor, por ellos, pero también te pido por aquellos, Señor Jesús, que en estos últimos tiempos, Señor Jesucristo, que no titubeemos, que no menguemos, que no nos enfriemos en las cosas santas, en las cosas de Dios. Que sigamos adelante, que sigamos caminando, que si por ahí el enemigo nos tropieza y caemos, que nos levantemos en el nombre del Señor y sigamos firmes, creyendo en Él, creyendo en su venida. Creemos que Él viene pronto. Maranata, sí, Señor, ven pronto. Ven por tu pueblo, ven por tu iglesia, Señor. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Pero en esta tarde, Señor Jesús, queremos terminar con este canto y caer a tus pies. Caer a tus pies, Señor, para que podamos recibir de ti el perdón. Muchas gracias te damos, Señor, y a ti sea la gloria, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.